Hermanos, dispongamos nuestro corazón para que este a su vez sea tierra fértil, ¿verdad? Que pueda dar fruto por medio de la enseñanza que nos va a dar Juan Antonio. Buenas tardes, hermanos. ¿Puede tomar su lugar? Mis hermanos, la semana pasada leíamos en relación a un personaje. ¿Recuerda el nombre? Amalek. Exactamente, gracias, hermano. Amalek. Y eso sucedía, leíamos, al inicio de la escapatoria del pueblo hebreo de Egipto. Habían cruzado lo que conocemos como el Mar Rojo, se abrió, Dios lo abrió a través del báculo de Moisés. Salen en huida y pasa eso de Amalek. Y a partir de ahí empezaron a correr 40 años. Y ahora lo que vamos a leer es que terminaron esos 40 años, llegan a la tierra prometida, sí llegó el pueblo, sí lo introdujo el pueblo del Señor. Y quien tenía entonces el liderazgo del pueblo era Josué, así como lo tiene usted en su Biblia. Entonces Josué es el líder que introduce al pueblo de Israel en la tierra prometida. Después de eso muere Josué. Entonces aproximadamente estamos 40 años más la vida de José, quizá 70 años después de haber salido de Egipto, probablemente. Bien, y es lo que vamos a leer. ¿Qué pasó cuando muere Josué? Ya están en la tierra prometida, una tierra que da leche y miel. ¿Y qué sucede? Y el título, como lo tenemos, es Hijo del Rey. Seguramente usted tiene una idea de lo que significa ser hijo del rey. Puede tener una idea en un sentido literal, hijo de un rey. Todavía en nuestros tiempos hay reyes de algunos países, monarquías, ¿verdad? Y lo que representa la realeza. Y usted puede tener esa idea, también puede tener la idea de lo que representa ser hijo de Dios, hijo del rey, ¿verdad? En un sentido espiritual. Bueno, ahora vamos a leer lo que representa ser hijo del rey en un sentido bíblico, en un sentido donde están involucrados los personajes Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y su creación. ¿Quién es creación? ¿Quién no es creación? Para esto siguiente por favor, vamos a hacer un recorrido. Hay un personaje que vamos a leer hoy también. Este personaje se llama Abimelech. Y el contexto, vamos a leerlo rápido. Primero, ¿quién era su papá de Abimelech? ¿Quién era? Entonces, esto está en el libro de Jueces, capítulo 2. Vamos a iniciar con la lectura. Dice así: el ángel del Señor salió de la ciudad de Gilgal hacia Boquín y dijo a los israelitas: los traje desde Egipto hasta la tierra que les había prometido a sus antepasados. Les dije que nunca rompería el pacto que tengo con ustedes, pero que a cambio, fíjese, a cambio de sacarlos de la opresión del pueblo de Egipto, ustedes tampoco deberían hacer pactos, dice en amarillo, con la gente de esa tierra, sino que deberían destruir sus altares. Y eso fue lo que les dije, pero no me obedecieron. Se da cuenta que era un intercambio. No era sacarlos y darles la libertad, sino era a cambio de obediencia. Siguiente, por favor. Sigue diciendo el versículo 3 y dice: y ahora les digo
que no seguiré obligando a esta gente, se refiere a la gente nativa de esas tierras, a salir de su tierra, dice en amarillo. Todos ellos se convertirán en un problema para ustedes por el motivo de la desobediencia. Dice, sino que se convertirán, todos ellos se convertirán en un problema para ustedes y sus dioses serán como una red para atraparlos a ustedes. Fíjese, después de haberlos sacado de Egipto, el Señor manda tomar esos lugares, esas tierras. El pueblo no obedece, no destruye ni siquiera los dioses. Siguiente, por favor. Y aquí entra nuestro personaje, el papá de Abimelech, que vamos a leer el día de hoy. Este personaje llamado Gedeón lo vamos a encontrar aquí en Jueces 6. Vamos a leer que dice: el ángel del Señor se apareció ante Gedeón y le dijo: que el Señor esté contigo, buen guerrero. Así es como se presenta. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos una imagen, una persona postrada, sentada, otro personaje de pie. Y aunque el versículo que leíamos decía: el ángel del Señor se apareció ante Gedeón, encontré esta imagen en donde el personaje que está de pie no tiene alas. No tiene alas. Y aunque la escritura dice ángel, vamos a ver qué significa ángel. Siguiente, por favor, nada más para tener el contexto. Dice, ángel es una palabra en griego. Tiene una raíz del idioma griego que es ángelo, o en alguna forma de decirlo es ángelos. Y también significa mensajero. Eso es lo que significa ángel, un mensajero. Solamente que ángel es una palabra en griego y quizá mentalmente leemos ángel y nos viene a la mente un personaje con alas. 2, 4, 6, más número de alas. Y en hebreo es malaj, que también es mensajero. Es lo mismo. Entonces, si leyéramos una vez más el versículo, diría: el mensajero del Señor se apareció ante Gedeón. Siguiente, gracias. Entonces, Gedeón dijo: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Por qué tiene tantos problemas? Mire, Gedeón era un habitante de esa tierra. Y Gedeón no tenía en su conciencia hasta ese momento, de su condición de vida, personal, familiar, como pueblo, como nación. Eran millones. ¿Cuál era su condición? La leíamos. Vivían entre idolatría y vivían participando de la idolatría y de todas las costumbres de esos pueblos, costumbres que no agradan al Señor, fuera de la voluntad del Señor. Desórdenes sexuales, desórdenes morales, espirituales. Y aún, mire mi hermano, y aún Gedeón le pregunta: ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Se da cuenta que Gedeón no tiene presente su condición? Sigue diciendo: sabemos que Él hizo milagros en favor de nuestros antepasados, hablando de Dios. Ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado. Mire, una vez más el pensamiento. Lo leíamos versículos atrás. No es que el Señor los haya abandonado, sino que ellos mismos causaron vivir en una problemática. Pero Gedeón, al momento que está hablando con el ángel del Señor, el enviado, el mensajero, piensa: es que el Señor nos abandonó.
y ha permitido que los madianitas nos opriman. Madianitas, un grupo de ahí. ¿Se acuerda quién era el suegro de Moisés? Era un sacerdote de Madián, exactamente, de esa región de Madián. Entonces Gedeón no se da cuenta de su situación. Seguimos leyendo, el 14. El Señor miró a Gedeón y le dijo, imagínese estar hablando de frente con el Señor. Y lo vio, estaba hablando con él. Y le dijo, usa tu fuerza y libera al pueblo. Libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío a que los salves. Una vez más, el cambio de mente. Y Gedeón respondió, mire su contestación. Perdón, Señor, pero ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés y yo soy el más joven de todos. Aún la mente de Gedeón estaba en lo terrenal. ¿Se da cuenta? No veía el sentido espiritual, no veía su condición, que era el problema, la idolatría, los temas sexuales, los temas morales. No. Y él pensaba, ¿por qué? Se preguntaba a sí mismo, ¿por qué el Señor nos ha dejado? Y ahora, como una contestación, él tiene presente. Mi familia es la más débil, una vez más en lo terrenal. Está completamente desconectado, como si hubiera una tijera. Imagínese una tijera delante arriba de Gedeón, donde no hay un vínculo divino. Siguiente. Así que este era Gedeón. La historia continúa. Gedeón sí fue quien salvó al pueblo. Y sí tuvo varias pruebas Gedeón. Incluso le pidió al Señor que le confirmara que él sería, tan así era su duda. Bien, sí libera al pueblo, sí, y se convierte en un héroe nacional, tan así que, siguiente por favor, su pueblo, los israelitas, le dijeron a Gedeón, tú nos salvaste de los madianitas, ahora queremos que seas nuestro gobernante, queremos que tú, tu hijo y tu nieto sean nuestros gobernantes. Pero Gedeón contestó, ni mi hijo ni yo seremos sus gobernantes, el Señor será su gobernante. Mire, ahí Gedeón, ya cuando ganó la batalla, comprendió. Es que el vínculo debe de existir, no debe de estar la tijera aquí arriba. El que gobierna nuestras vidas y el pueblo debe de ser el Señor. Mire, al final lo entendió. Estuvo presente su vínculo. Muy bien, este es el antecedente. Y Gedeón tuvo varios hijos, tuvo 70 hijos. Y había un joven muy inteligente, que sabía lo que le convenía, que tenía algo en mente. Lo vamos a leer. Siguiente, por favor. Así es, entonces, Gedeón tuvo 70 hijos, pues tenía muchas esposas. Tenía una concubina que vivía en la ciudad de Siquén. Esa mujer tuvo también un hijo de Gedeón, a quien llamó Abimelec. Y aquí entra nuestro personaje. Abimelec, hijo de un héroe nacional. Y este héroe no quiso ser el gobernante, no quiso. Dijo, es que Dios es quien gobierna. No quiso un puesto político importante ni para él, ni para sus hijos, ni para sus nietos. Bien, siguiente. Gracias. Gedeón, hijo de Joás, murió muy viejo, nuestro héroe. Lo enterraron en la tumba de su papá, en Ofra, donde vive toda la familia de Abiezer. Luego de la muerte de Gedeón, Israel
se alejó de Dios. Mire, se da cuenta que el legado que dejó Gedeón no solamente fue haber ganado la batalla y tener una vez más independencia como pueblo, no, sino que además de él tener un vínculo con Dios, hizo que también su pueblo tuviera un vínculo con Dios. Pero a su muerte, dice aquí el 33, luego de la muerte de Gedeón, Israel se alejó de Dios, el pueblo, y volvió a adorar a Baal Berite como su Dios. Recordemos que ellos vivían en medio de pueblos idólatras. Y así de fácil el pueblo volvió a tener ese acercamiento, esa adoración. Baal Berite, ¿qué quiere decir? Baal es una palabra en hebreo que significa Señor. Cada vez que usted pueda leer Baal en su Biblia, ¿qué significa Señor? Pero no estamos refiriéndonos al Señor Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, sino a Baal como una idolatría. Ok. Y Berit, ¿qué quiere decir? Significa pacto. Entonces es una idolatría de pactos con quien ese pueblo tenía amoríos, deslices. Los historiadores refieren a qué tipo de pactos. Ellos dicen que esos pactos pudieron haber sido pactos económicos y agrícolas para que tuvieran unas cosechas abundantes. Ese era el Baal Berite. Y fue tentador, ¿verdad? Muere el rey, perdón, no era rey, el líder Gedeón, y el pueblo se fue con quien podía hacer pactos económicos de abundancia, Baal Berite. Eso significa. Siguiente, por favor. Abimelech, aquí entra nuestro personaje, hijo de Jerubbaal, que es el sobrenombre de Gedeón, Jerubbaal, es como un apodo. Abimelech, hijo de Jerubbaal, fue a Siquén, a casa de sus tíos maternos. Recuerda que Gedeón ya era una persona con una conexión con el Señor al final de sus días. Y este hijo muy inteligente fue a la casa, pero de sus tíos maternos, de la concubina de su madre. Y les dijo a los tíos, fíjese muy bien, la familia, y les dijo a ellos y a toda la familia de su mamá: pregúntenles a los líderes de la ciudad de Siquén si es mejor para ustedes que todos los 70 hijos de Gedeón sean sus gobernantes, los 70 hijos, o si es mejor que uno solo de los hijos sea el gobernante. Recuerden que yo soy parte de la familia. Les dio esa oferta a sus tíos. ¿Cómo ven? ¿Quieren a 70 o yo, su sobrino? Recuerden que la mamá de Abimelech fue concubina y nada más tuvo un solo hijo. Es decir, tenían una influencia muy grande si era elegido Abimelech, ¿verdad? Muy bien, les dio esa oferta. ¿Y qué pasó? Siguiente, gracias. Sí, ¿cómo no? Yo apoyo a mi sobrino, ¿cómo no? Nomás tengo uno, no son 70. Su mamá es mi hermana. Y recuerden que ella era una nación fuerte. Y los tíos lo apoyaron. ¿Y cómo lo apoyaron? Siguiente, por favor. Así que los líderes de Siquén le dieron a Abimelech 70 trozos de plata. 70 trozos de plata que sacaron del templo de Baal Berite. Que sacaron pues sí, claro, era el templo de los pactos económicos, ¿se acuerda? Que eso significa Baal Berite. Pues de ese templo lo que había ahí eran ofrendas económicas. En este caso menciona la plata. Sacan la plata, 70 trozos,
Y luego dice, Abimelec utilizó la plata para contratar a unos hombres detestables que lo seguían a todas partes. Abimelec fue a Ofra, a la casa de su papá, a la familia de su papá, y mató al mismo tiempo a todos sus hermanos, los 70 hijos de Jerubbaal, de Gedeón. Con el dinero que sacaron del templo de la adoración a Baal, contrató quien fuera y matara a 70 simultáneamente. Muy listo, muy listo. Solamente Jotán, el hijo menor, vamos a decir, pudo esconderse y salvarse. Recordemos que él sí quería ser rey, Abimelec. Y siguiente, por favor. Dice Jotán, estas palabras son de Jotán, el sobreviviente. Podemos decir que cuando son hijos de la misma mamá, se dice hermanos, ¿verdad? Y cuando son hijos del mismo papá, ¿cómo se dice? Medios hermanos. Entonces, su medio hermano dice lo siguiente, dice, pero ustedes se han rebelado en contra de mi papá y han matado a todos sus hijos, a todos al mismo tiempo. Han elegido a Abimelec para que sea el gobernante de Siquem. Él es el único hijo de la esclava de mi papá, pero lo convirtieron en rey porque es su familiar, porque les conviene. Ponga mucha atención en esto. Por eso lo hicieron, dice la palabra rey, pero era el gobernante, era el líder. Y está hablando de una ciudad de Siquem, porque era su familiar, porque le convenía, ¿verdad? Tome en cuenta esto, ahorita lo vamos a retomar. ¿Cuánto tiempo le duró el gusto a Abimelec? Siguiente, por favor. Y leemos en Jueces 9:22. Dice, Abimelec gobernó en Israel durante 3 años. Envió Dios un espíritu malo entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Tome en cuenta esto, que solo duró 3 años. Y quien tomó la autoridad para quitar al que se puso solo, Abimelec, fue Dios mismo. ¿Cómo fue? Le mandó un espíritu malo. Y ocasionó, dice, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Ocasionó problemas. ¿Recuerda quién les dio los 70 trozos de plata? Fueron sus tíos y habitantes de Siquem. Y lo sacaron de un lugar de idolatría. Pues entre ellos hubo discordias. Pero algo que se puede resaltar es esto, que Dios mandó un espíritu malo. ¿Usted ha tenido una experiencia así? Que el psicólogo no le halla. La pastilla no le hace efecto, me refiero. Que se siente agitado, en alguna ocasión se puede sentir agitado, como si estuviera corriendo un maratón y luego se toma la presión y tiene la presión como de un bebé durmiendo. ¿Cómo? Si usted siente que el corazón se le va a salir. ¿Se ha sentido así usted alguna vez? Envió Dios un espíritu malo entre Abimelec y los hombres de Siquem. Ahora, algo más a resaltar es, este personaje Abimelec tenía un objetivo, una obsesión: ser rey o ser gobernante, cueste lo que cueste. ¿Por qué? En este caso, él era hijo de un héroe nacional. No fue rey Gedeón porque no quiso, pero se lo ofertó el pueblo, ¿verdad? Pero el padre Gedeón no quiso ni que su hijo ni que su nieto fuera rey. Pero Abimelec sí quiso, cueste lo que cueste. Y a eso se refiere nuestro título, hijo de un rey. Usted quizá ha tenido como objetivo tener algo o ser algo.
y cueste lo que cueste conseguirlo. Quizá con los argumentos de, pues también soy hijo de un rey, ¿verdad? Soy hijo de Dios, estoy bautizado, ¿por qué no voy a tener lo que yo quiero? Mi trabajo me ha costado. Y son muchos argumentos, mire, que puedo estar diciendo uno tras otro, para decir, sí lo merezco, ¿cómo no? Soy hijo del rey. Pero es en lo terrenal, ¿verdad? En lo terrenal. Así como Gedeón al principio no entendía. Es que tú vas a salvar al pueblo. No, ¿yo cómo? Si yo no puedo. Abimelec, en lo terrenal, a que sí puedo. Por las buenas o por las malas. Porque soy hijo de un héroe nacional. Entonces envió Dios un espíritu malo entre Abimelec y los hombres de Siquem. Siguiente, por favor. Hay una historia donde también el Señor manda un espíritu malo. La vamos a leer esa historia. Primera de Samuel 16:14. Este sí era un rey, mi hermano. Y mire, antes de leerlo, vamos a leer a Saúl, un personaje que fue elegido por Dios, no por los hombres. Y luego mandó a un profeta. ¿Recuerda el nombre del profeta? A Samuel. Lo manda, Dios manda al profeta Samuel y le dice, úngelo a Saúl. Úngelo como rey, con aceite. Algunos escritos dicen que no era solamente tocar su frente, sino que literalmente era bañado en aceite, cubierto todo su cuerpo de aceite. Entonces, el personaje que vamos a leer sí fue un rey, y rey elegido por Dios y ungido por orden de Dios. Pero igual que Abimelec, tomó malas decisiones en contra de la voluntad de Dios. Lo leemos. Y 1 Samuel 16:14. El espíritu del Señor abandonó a Saúl y el Señor le envió un espíritu maligno. Un espíritu maligno que le causó muchos problemas, igual que Abimelec. Los siervos de Saúl le dijeron, como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando. Fíjese, tome en cuenta esto también, que los mismos siervos le dicen al rey, él no dejó de ser rey hasta que murió. Los mismos siervos le dijeron, como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando. ¿Usted cree que hay cura contra eso, mi hermano? ¿Se puede pelear contra Dios? ¿Alguien puede pelear contra Dios? ¿Existe alguna receta, algún tratamiento, algún psicólogo contra un espíritu malo de parte de Dios? Considérelo. Entonces, regresando a Abimelec, ya cuando el espíritu malo le había generado problemas, ¿qué pasó? Siguiente, por favor. Regresamos a la historia de Abimelec. Y aquí dice por qué. ¿Por qué el Señor le mandó ese espíritu malo? Dice Jueces 9:24. Eso sucedió para que pagaran por lo que habían hecho. Pues Abimelec había matado a sus propios hermanos, los 70 hijos de Jerubbaal y los líderes de Siquem. Habían ayudado a Abimelec en semejante asesinato. Se da cuenta que es una consecuencia. Igual con Saúl, el rey que fue ungido, fue una consecuencia. Entonces, considérelo, mis hermanas, mis hermanos, si usted está experimentando una situación así, una situación en donde no hay respuesta. No hay una respuesta que salga en un análisis, que le digan, es que tiene el azúcar alta, es que tiene los triglicéridos, es que tiene algo y no tiene nada. Es que no tiene nada. Simplemente usted piensa que va en un maratón
y se va a salir el corazón, pero le toman la presión y usted está como un bebé. Está bien. Y pudiera usted pensar, es el enemigo que me atormenta. También considere que puede ser una consecuencia de lo que usted esté viviendo o haya hecho. Así como Abimelec. Lo que le pasó a Abimelec, ese tormento, fue por lo que hizo con sus hermanos. ¿Cómo está su relación con su hermano, su hermana? ¿Si se hablan? ¿Se medio hablan? ¿Perdió todo contacto? Tómelo en cuenta. Tómelo en cuenta. Hay un salmo que tiene relación con este tema. Salmo 7:14. Siguiente, por favor. Que dice así: quien planea una maldad da a luz dolor. Voy a hacer una pausa antes de leer lo siguiente. Fíjese que esto es algo muy importante. Voy a mencionar ¿cómo decirlo? Quizá superstición, quizá no es la palabra correcta, pero lo voy a mencionar así, con esa palabra. Si usted pasa debajo de una escalera, existe la superstición de que es de mala suerte, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pero bíblicamente, ¿cuál es la circunstancia? ¿Cuál es el motivo? Por decir la mala suerte, pero por decir una situación difícil, personal. Esta es una de las respuestas. Salmo 7:14 en adelante. Quien planea una maldad da a luz dolor. Si usted y yo practicamos la maldad, un ejemplo, una venganza, algún familiar se portó grosero con usted y usted devuelve esa grosería no saludando, no hablando, no asistiendo, genera maldad, mi hermano. Usted da a luz maldad. Y esa maldad genera dolor. Es como uno mismo. Mire, decirlo de una manera, con respeto, pero decirlo como un dicho que dicen, es como escupir para arriba, ¿verdad? Es eso, mi hermano, es escupir hacia arriba. Sigue diciendo, Salmo 7:15 en adelante: los malvados caerán en las trampas de ellos mismos, que ellos mismos prepararon para otros. Toda la crueldad que han planeado para los demás recaerá sobre ellos mismos. Por eso el Señor siempre nos invita en las Escrituras a tengan paz con todos. Tengan paz con todos. ¿Tiene un problema legal presente? Algo que está peleando. Y no es que me refiera de que usted tenga la razón o no tenga la razón. Que quizá fue un robo, algo que era suyo y se lo arrebataron, se lo quitaron. Un problema legal serio. Eso es un tema de justicia. No lo voy a tocar, pero ese es un tema de justicia. Pero este tema está hablando de la crueldad. Algo que usted ha planeado en donde no existe la justicia, donde existe en usted maldad. Hay una intención de hacer daño. Pues ese daño, mire, recordará la Escritura, no lo traigo en este momento, cuando habla la Escritura de que cuando habla alguien acerca de usted mal, sobre todo hablando de la fe en nuestro Señor Jesucristo, dice que se amontonan ascuas en esa persona. Está hablando de esto. Se amontona ese dolor en aquella persona que habla mal. Estamos hablando de maldad. Este salmo así lo señala.
Continuamos, nos regresamos a Abimelec, nuestro personaje. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con Abimelec? Ese espíritu de maldad que manda el Señor, espíritu de tormento, que genera problemas entre él y los habitantes de Siquem, quien lo apoyó, quien les dio los 70 trozos de plata. Muy bien. Sucede una guerra. Esta guerra está involucrado Abimelec y dice así, Jueces 9:50. Abimelec fue a Tebes, una ciudad, la atacó y la conquistó. Mire, victorioso Abimelec. En la ciudad había una gran torre y todos los habitantes de Tebes se encerraron allí y subieron hasta el techo. Ahí estaban todos en esa torre. Siguiente, por favor. Abimelec se acercó a la torre para atacarla. Llegó hasta la puerta y estaba a punto de quemarla. Fíjese. Cuando una mujer lanzó una piedra de moler desde la torre, la piedra cayó en la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Y así muere Abimelec. La historia sigue diciendo que aunque estaba la lesión en el cráneo, no había muerto. Estaba muy mal herido. Entonces le dice a uno de sus siervos, sus guerreros, le dice, ¿sabes qué? Mátame ya, mátame. Porque si no me matas, se va a saber que una mujer fue la que me mató, porque me arrojó una piedra. Y sí, lo hace el siervo, y pues bueno. Y su propio siervo lo mata, Abimelec, para que no se dijera que una mujer lo mató. Siguiente, por favor. Jueces 9:56, ¿qué dice? Así Dios castigó a Abimelec, le devolvió todo el mal. ¿Se da cuenta que es lo mismo del Salmo? Exactamente lo mismo. Todo es armonía en las Escrituras. Así Dios castigó a Abimelec, le devolvió todo el mal que le hizo a su papá cuando mató a sus 70 hermanos. Pero mire cómo lo expresa. ¿Por qué dice que le devolvió todo el mal que le hizo a su papá? Si el papá ya estaba muerto, ¿verdad? Gedeón ya había muerto. Recordemos que el ángel del Señor fue quien habló con Gedeón, ¿verdad? Y recordemos las Escrituras cuando dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y fíjese que, adelante por favor, siguiente. Fíjese que el nombre de Abimelec significa, literal como está escrito en esta imagen, papá, tú eres el rey. Eso significa Abimelec. Papá, tú eres el rey. Nada es casualidad. Así que este personaje Abimelec, a manera de resumen, siguiente por favor. En manera de resumen, quería ser un gobernante. Fue a persuadir a sus tíos. Aceptó 70 trozos de plata dedicado a la idolatría. ¿Qué más hizo? Y mató a sus 70 hermanos. Ese fue el personaje Abimelec. Él quería, como la Escritura, también ser un rey. Me refiero a su nombre. Hijo del rey, ¿verdad? Así se titula el tema de hoy. Porque su papá, dice su nombre, papá, tú eres el rey. Así, eso significa Abimelec, papá, tú eres el rey. Y este es un rey, lo voy a mencionar así, terrenal, físico. Y quizá muchos pudiéramos tener esa sutileza de querer tener lo material. Porque somos hijos de un rey, hablando hijos espiritualmente, en aceptar la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, un cambio. Y podemos decir, somos hijos del rey, ¿cómo no? Lo merezco. Y para pasar a la recta final, vamos a ver lo que es, según las Escrituras, ser un hijo de un rey, hijo de Dios.
Siguiente, por favor. Y sí, muy mexicano, ¿cómo no? Así muy mexicano con nuestra cultura, pero también tenemos ese vínculo que está en las Escrituras como una conducta que tenemos que llevar. Siguiente, por favor. En 1 de Juan 3:9 en adelante, leemos: todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahí está, hijo de Dios, hijo de Dios. Siguiente. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Se da cuenta cómo ser un hijo de Dios se traduce en la tierra? Se traduce en la vida diaria al mencionar la justicia y el amar al hermano. Ese es un hijo de Dios. Mire, y no lo está diciendo en un sentido místico, ¿verdad? No, al menos en este contexto que estamos leyendo, no en un sentido místico de tener experiencias sobrenaturales, no en ese sentido, sino en un sentido en el que vivimos el día a día. El que es hijo de Dios es el que hace la justicia y ama a su hermano. Y si no lo hace, dice al final, no es de Dios. Siguiente, por favor. 1 de Juan 5:18. Todo el que ha llegado a ser hijo de Dios deja de pecar. El hijo de Dios lo mantiene seguro y el maligno no le puede hacer daño. ¿Recuerda por qué sí le hizo daño el espíritu maligno a Abimelech y a Saúl? Recordaremos por qué. Porque estaban fuera de la voluntad de Dios. En este caso habla, todo el que ha llegado a ser hijo de Dios deja de pecar y se mantiene seguro. ¿Cómo dejar de tener esas, quizá lo voy a decir mal, esos síntomas inexplicables? Así, dejando de pecar, mi hermano, dejando de tener venganza, dejando de tener una actitud incorrecta. Tenemos el manual de vida, las santas escrituras. De lo contrario, no vamos a estar seguros. Siempre va a haber el espacio para que el maligno llegue y pueda hacer daño, siempre. Pero tenemos esta palabra segura. Sí es posible hacerlo. A lo mejor ya podemos tener algún cajoncito de la cocina, del closet, un cajoncito por ahí, ya como farmacia, ¿verdad? Y no le hace nada. Como así se tomara lo que se tomara, como si no se tomara nada, no le hace nada. Ahí está la taquicardia, ahí está lo que sea. Presente, el tormento, mi hermano. Ahí está. Por último, para terminar, el apóstol Pablo escribe lo siguiente a una congregación que está en Roma, hablando del tema de los hijos de Dios, hijo del rey. Romanos 8:14. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor.
Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar: Padre, querido Padre. Así es, mis hermanos. Siguiente, por favor. Y poder decirlo, ahora sí decirlo, alejados del pecado. Papá, tú eres el Rey. Sí, ese Rey que seguimos, ese Rey que nos corrige, ese Rey que nos da seguridad cuando estamos alejados del pecado, que nos da siempre la oportunidad. Ese espacio de estar en paz con Dios y no en guerra, y no sometidos por un espíritu maligno. Que podamos llevar a nuestro hogar, que el Señor permita que podamos llevar a nuestro hogar esa paz. Suelte lo que tenga que soltar, mi hermano. Salude, tenga paz con su hermano, tenga justicia con el prójimo. Tengamos justicia con el prójimo. ¿Está haciendo malos negocios? ¿Está haciendo algo indebido? Déjelo de hacer. Y sí tendrá paz. Sí. Sí va a poder dormir bien. ¿Tiene alguna situación con un hijo? Con otro familiar? Tenga paz con su hijo, con su hija. Recíbala en su casa. Eso le va a permitir vivir en paz con el prójimo y con Dios. No puede haber paz con Dios si hay guerra con el prójimo. Lo acabamos de leer, mis hermanos. Muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor me los bendiga mucho y que podamos todos seguir trabajando en lo que el Señor sabe que debemos de trabajar, como siempre, como dice nuestro pastor Víctor, ayudados de Dios, agarrados fuerte de la mano de Dios. Muchas gracias, mis hermanos.